Hermano, abra su corazón de par en par Brethren, open up your hearts wide para recibir la palabra del Señor. to receive the word of God. La Escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Scripture reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. El versículo 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Verse 27 says, Now you are the body of Christ and members individually. Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. And God has appointed these in the church: first apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healing, helps, administrations, varieties of tongues. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord continue to bless His holy word. Pueden sentarse, hermanos. You may be Y seated. sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Seated, we will pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias porque siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Te pedimos que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está aquí en nuestros medios, tome esta palabra y la siembre profundo en cada corazón. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. 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 Gracias, aleluya. Muy bien, hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje: cumpliendo nuestra función. I have put as a theme to this message, fulfilling our function. Y hemos leído que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. And we have read that we, the church, are the body of Christ. Y miembros, cada uno en particular de ese cuerpo. And each one members of that body. Cada miembro tiene su función en el cuerpo de Jesucristo. Each member has their function in the body of Y Christ. yo le pregunto en esta hora, ¿cuál es la suya? And I ask you this hour, what is yours? Yo le exhorto I exhort you a descubrir y a identificar su función en el cuerpo de Jesucristo. to discover and identify your function in the body of Christ. Y a dedicarse responsablemente a cumplir con esa función. And to responsibly dedicate yourself to fulfill that function. Mire, los apóstoles conocían su función en la iglesia Listen, the apostles, they knew their function in the church. y no la comprometían con nada ni con nadie. And they did not compromise it for nothing and for anyone. Vamos a leerlo en la Biblia. Let us read it in the Bible. Está en Hechos capítulo 6, verso 1. We find it in Acts chapter 6, verse 1. Ahí la escritura nos dice que hubo murmuración o queja de los griegos contra los hebreos. Here the scripture tells us that there was some murmuring or some complaint of the Greeks against the Hebrews. Y dice que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. It says that the Greek widows were neglected in the daily distribution. El verso 2 dice que entonces los 12, o sea, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos.
discípulos. In verse 2 it tells us that then the 12 apostles summoned the multitude of the disciples. Y mire cómo ellos dijeron: And look what they said. no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. It is not desirable that we should leave the word of God and serve tables. Nosotros conocemos nuestra función en el We cuerpo de know Cristo. what our function is in the Y body. no vamos a comprometer esa función con nada ni con nada. And we're not going to compromise that function for nothing and for Y en el anyone. verso 3 dice que les dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. In verse 3 it tells us that they said, therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. Así que usted se puede imaginar esa extraordinaria reunión con la multitud de discípulos. Now you can imagine that extraordinary meeting with the multitude of Y disciples. los apóstoles decían And the apostles would en el say, verso 4: in verse 4, y nosotros que conocemos nuestra función, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. the apostles said, and we who know our function will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Repito, ellos conocían muy bien su función en el cuerpo de Cristo I repeat, they understood very well their function in the body of Jesus y no Christ. querían comprometer el tiempo de la oración ni el tiempo de la palabra con nada ni con nadie. And they did not want to compromise the time of prayer and the time of being in the word for nothing and for anyone. Qué importante, amados hermanos, How important, brethren, es que usted descubra y conozca su función en el cuerpo de for Jesucristo. you and I to discover and know our function in the body of Christ. Y que usted se dedique responsablemente a cumplir con esa función. And that you would dedicate yourself responsibly to fulfill that function. Cuando usted y yo desempeñamos nuestra función en el cuerpo de Cristo, When you and I accomplish and do our function in the body of Christ, la iglesia crece y es fortalecida espiritual y numéricamente. the church grows and it is strengthened spiritually and numerically. Usted lo puede leer ahí en Hechos 6, 7. You can read it here in Acts 6, 7. Dice: y crecía la palabra del Señor. It says that the word of God grew. Los apóstoles responsablemente estaban atendiendo el ministerio de la palabra. The apostles were responsibly doing the work of the ministry of the word. Y por eso crecía la palabra del And Señor. that's why the word of God spread. Y el texto dice que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. And in verse 7 it also says that the number of disciples multiplied greatly in Jerusalem. Hermanos, esas dos actividades Brethren, those two activities son muy importantes. are very important. Van juntas, van a la par. They go together as one. Y no pueden ser o no deberían ser desatendidas por los predicadores y los maestros de la palabra en nuestra And they iglesia. should not be unattended by the preachers and the teachers of the word. ¿Qué dos actividades? What two activities? La oración y el ministerio de la palabra. Prayer and the ministering of the word. Cuando esas dos actividades son atendidas When those two activities are well attended, con responsabilidad responsibly, por los líderes de la by iglesia, the leaders of the church, la palabra del Señor crece. the word of God spreads. La iglesia crece numéricamente. The church grows numerically. Y mucha gente difícil se convierte al And Señor. many people who are difficult convert to Christ. El texto dice: aún los sacerdotes obedecían a la fe. The verse even says that the priests obeyed the faith. Era difícil que un sacerdote se convirtiera al Señor. It was difficult to see a priest convert to Jesus Christ. Pero esto ocurre cuando nosotros responsablemente desempeñamos nuestra función en el cuerpo de Jesucristo. But this happens when we are responsible to fulfill our function in the body of Christ. Hay un punto bien importante que yo quiero señalar. There's a very important point that I would like to make. Está en 1 de Corintios 12, 18, It's found in 1 Corinthians 12:18.
donde la escritura nos dice que es Dios el que coloca a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Where scripture says that it is God who sets the members, each one of them, in the body. Y Él lo hace como Él quiere. And he does it as he pleases. Así que nosotros podemos preguntarle al Señor So we can ask God en oración. in prayer. La escritura dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Scripture says in Jeremiah 33:3, call to me and I will answer Hermano, el you. Señor quiere enseñarnos cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Brethren, the Lord wants to teach us mighty and hidden things that we do not Y understand. yo quisiera exhortarle a usted en este día And I would like to exhort you para que today usted comience a orar. to begin to Y pray. en sus periodos de oración, And in your periods of prayer, usted entre en el aposento, you will enter into the upper usted room. cierre la You puerta close that y usted le door. pregunte al Señor, And you will ask the Lord, Señor, ¿cuál es la función que tú quieres que yo desempeñe en el cuerpo de Lord, Jesucristo? what is the function that you would like me to do in the body of Hermanos, Christ? nosotros tenemos al Espíritu Santo. Brethren, we have the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia en 1 de Juan 2:27, que es la unción del Santo, Aleluya. que nos enseña todas las cosas. And the Holy Spirit says in 1 John 2:27 and the word says in 1 John 2:27 that the Holy Spirit is the anointing, and the anointing teaches us. Y en Juan 16:14 el Señor dijo esto a sus discípulos, And in John 16:14 the Lord said this to the que el Espíritu disciples. Santo tomaría de lo de Él y lo revelaría a nosotros. That the Holy Spirit will take of what is His and reveal it to us. ¿De qué estaba hablando el Señor? What was the Lord speaking about? ¿Cuáles son las cosas que el Espíritu Santo tomará de Jesús y las revelará a nosotros? What are the things that the Holy Spirit would take of Jesus and reveal to us? Está en 1 Corintios 2:9. We find it in 1 Corinthians 2:9. Cosas que ojo no vio, Things that eyes have not seen. cosas que oído no oyó, Things that ears have not heard. cosas que no han subido a corazón de hombre. Things that have not entered into the heart of Son man. las que Dios ha preparado para los que le aman. These are the things which God has prepared for those who love Y Him. el verso 10 dice, And in verse 10 it el says, apóstol decía, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. the apostle said that God has revealed them to us through His Spirit. Qué For bueno. the Spirit searches all things, Qué yes, bueno. the deep things of God. Qué bueno que tenemos al Espíritu Santo. We have the Holy Spirit. Él es el otro consolador He is the Comforter. que está con nosotros Who is with us. y estará con nosotros todos los días de nuestra vida All the days of our hasta el life, fin del until tiempo. the end of time. Él no solo está con He nosotros, not only is with us, sino que Él mora dentro de nosotros but He dwells in us. y ha hecho de nuestro cuerpo un templo para morar. And He has made our temple, our bodies a temple to dwell in. Así que, hermanos, tenemos que descubrir y conocer nuestra función en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Therefore, brethren, we need to discover and understand our function in the body of Jesus y Christ desempeñarla. and fulfill it and do those things. Escuche bien, Listen well. no la función que se nos antoje a nosotros cumplir, Not the functions that we feel like doing, sino la que el Señor quiere que nosotros desempeñemos. but the ones that God would like us to do. Repito, Él es el que coloca a cada miembro en el cuerpo como Él quiere. I repeat, He is the one that allocates Hallelujah. each member within the body as He pleases. Y Él es infinitamente sabio. And He is infinitely Y wise. nosotros sabemos que Él sabe lo que está And haciendo. we know that He knows what He is doing. Cuando nosotros cumplimos responsablemente la función When we responsibly fulfill that function que el Señor quiere que nosotros desempeñemos, that Jesus has for us to do, hermanos, la iglesia crece espiritual y numéricamente. brethren, the church grows spiritually and numerically. El apóstol Pablo en Efesios 4:11 habla más de este asunto. The Apostle Paul in Ephesians 4:11 speaks more about this topic. Él dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. He said that God Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. Y luego dice que cuando cada miembro cumple responsablemente su función,
And later it says that when each member fulfills responsibly their function, en el verso 12, in verse 12, los santos, escuche bien, son perfeccionados. the saints, listen well, they are perfected. ¿Cuánto les gustaría que los santos sean How perfeccionados? many of you would like the saints to be perfected? Yo quiero ser perfeccionado. I want to be Y perfected. yo quiero que usted sea And I perfeccionado. want you to be perfected. Porque a perfección nos ha llamado el Because the Señor. Lord has called us to perfection. Y dice que si nosotros cumplimos con nuestra función, And it says that if we fulfill our function, entonces se cumple la obra del ministerio. then the work of the ministry is also fulfilled. Y el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, es edificado. And the body of Christ, which is the church, is edified. Luego dice en el verso 13 que todos llegaremos a la unidad de la fe. Later it says in verse 13 that we will all reach the unity of faith. Que todos llegaremos al conocimiento del Hijo de Dios. That we will all reach the knowledge of the Son of Que God. todos llegaremos a ese nivel de perfección que Dios demanda de nosotros. That we will all reach that measure of perfection that the Lord requires of us. Ese nivel de madurez espiritual. That level of spiritual maturity. Cuando el creyente llega ahí, When the believer arrives a ese punto, at that point, entra en lo que nosotros llamamos la nueva dimensión. they enter into what we call the new dimension. Cuando nosotros cumplimos responsablemente nuestra función, When we responsibly fulfill our function, dice aquí el verso 13, la última parte del texto, que todos llegaremos a la medida de la estatura de la plenitud de it Jesucristo. says here in verse 13, the last part of the verse, that we will all reach the measure of the stature of the fullness of Christ. Quiere decir, hermano, que esto es de suma importancia. In other words, brothers and sisters, this is of utmost importance. Esto nosotros no lo podemos descuidar. We cannot be careless with Y this. hermano, y antes que se vaya el año, Brethren, before the year is up, nosotros queremos llegar a otro nivel. let us enter into that new level. Descubrir cuál es nuestra función en el cuerpo de Jesucristo. Discover what our function is in the body of Christ. Poder identificarla Be able to identify y it cumplir responsablemente con esa and función. responsibly fulfill that Cuando function. nosotros hacemos esto, When we do this, que desempeñamos nuestra función en el cuerpo de Jesucristo, when we do the function that God has required of us in the body of Christ, el verso 14 dice verse 14 says que dejamos de ser niños fluctuantes, that we will no longer be children tossed to and fro, llevados o arrastrados por todo viento de doctrina. carried about with every wind of doctrine. Y todos comenzamos a movernos en la misma dirección, And we all begin to move in the same direction, siguiendo la verdad. following truth. Dice el verso 15. Verse 15 Y says, comenzamos a crecer en todo, and we begin to grow in all things, en todas las áreas de crecimiento in espiritual. all of the areas of spiritual growth. Crecemos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. We grow in all things into Him who is the head, Christ. Esto es grande, hermano. This is great, brethren. Esta es una meta maravillosa que nosotros queremos alcanzar. This is a marvelous goal that we want to reach. Crecemos en todas las áreas de crecimiento We grow in espiritual. every area of spiritual growth. Verso 16. In verse 16, Eso se logra this is accomplished cuando todos los miembros del cuerpo están bien unidos when each member of the body is well united y se ayudan mutuamente. and they help one another. Y cuando cada miembro cumple su actividad propia. And when each member fulfills their own activity, En otras palabras, su función. their own En function. inglés dice el texto, The cuando, verse says, cuando cada creyente cumple con su trabajo efectivo en el cuerpo de Cristo. when each person effectively fulfills their work in the body of Jesus Christ. Entonces y solo entonces It is only then que el cuerpo recibe el crecimiento, su that the crecimiento. body receives its growth Y va a ir edificándose en amor. and will be edifying itself
in love. Hermano, cada creyente necesita conocer su función. Brethren, every believer needs to know their Y function. cada creyente necesita ubicarse And every believer needs to allocate y themselves cumplir responsablemente su actividad en el cuerpo de Cristo. and fulfill their activity or their function responsibly in the body of Jesus Cuando Christ. hagamos eso, When we do this, vamos a ver la gloria de Amen. Dios Yes. manifestada en nuestro we servicio. will see the glory of God manifest in our Y service. vamos a salir de este lugar And we will leave this place diciéndonos el uno al otro: telling one another, hoy hemos visto maravillas. today we have seen great things. Amén. Amen. Eso es lo que sucede This is what happens cuando cada miembro cumple con su función. when each member fulfills their function. No digo eso por decirlo, I do not say this just to lo say it. digo porque está en la Biblia. I say it because it is in the Word. Vamos a leerlo Let us read it. en Lucas 5:26. In Luke 5:26, Hubo una reunión en un hogar. there was a meeting in someone's home. El Señor estaba allí predicando la palabra. Jesus was there preaching the Word. Y cuando terminó, And when he finished, dice la Biblia, the Bible en says, Lucas 5:26, in Luke 5:26, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. they were all amazed and they glorified God and were filled with fear, saying, we have seen strange things today. La versión en inglés dice: hoy hemos visto cosas extrañas. In our English version it says, we have seen strange things. Extrañas para nosotros, Strange to us, pero no extrañas para Dios. but not strange to God. Porque estas son cosas que ojo no vio. Because these are things that eyes have not Estas son seen. cosas que oído no oyó. These are things that ears have not Estas heard. son cosas que no han subido a corazón de hombre. These are things that haven't even entered the heart of man. Cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Things that God has prepared for those who love Him. Como dice Jeremías 33:3. As it says in Jeremiah Son 33:3, cosas grandes y ocultas que nosotros no there conocemos. are great and hidden things that we know not of. Por eso son extrañas para This nosotros. is why it is strange to us. Y decimos: hoy hemos visto cosas extrañas. And we say, today we have seen strange Hoy hemos things. visto maravillas. Today we have seen marvelous things. Ahora nos preguntamos: Now we ask ourselves, ¿por qué salieron de aquella casa diciendo hoy hemos visto maravillas? why did they leave that home saying, today we have seen marvelous things? Vamos a examinarlo a la luz Let de us la examine Escritura. it in light of Scripture. Lucas 5:16. Luke 5:26. Porque hubo un hombre Because there was a man llamado Jesucristo called Jesus Christ que se apartaba a lugares desiertos a orar. who would set himself aside to deserted places to Yo pray. pregunto en esta hora: I ask you this hour, ¿dónde están los intercesores where are the en intercessors esta casa? in this place? ¿Dónde están los que entran en su aposento cerrada la puerta? Where are the ones who enter into the upper room with the door closed? ¿Dónde están los que oran al Padre que está en secreto y al Padre que ve en los secretos? Where are the ones who pray to the Father who is in secret and the Father who sees in secret? Mire, yo le exhorto: Listen, I exhort si you, usted está orando, if you are praying, siga orando todavía continue yet to y pray cumpla responsablemente con su función en el cuerpo de and Jesucristo. fulfill responsibly your function in the body of Jesus Porque Christ. yo le aseguro Because I can assure you que si usted hace su parte, that if you do your part, Dios no va a fallar en hacer la God will suya. not fail to do His. Su recompensa viene. His reward is coming. Porque la Biblia dice Because the Bible que el says Padre que ve en secreto that the Father who sees in secret nos recompensará en will público. reward us publicly. Hermano, la iglesia necesita tener intercesores Brethren, the church needs intercessors que se aparten como el Señor Jesucristo a lugares desiertos a orar. that will depart to deserted places like our Lord Jesus Christ. También la iglesia necesita The church also needs personas ungidas, united people, ungidas, anointed people, llenas del Espíritu Santo, full of the Holy Spirit, llenas del poder del Espíritu Santo. full of the power of the Holy Spirit. Personas como el Señor Jesucristo, People like our Lord Jesus sobre Christ, las cuales esté el poder de Dios para sanar. upon which there is the power of God to heal. Está en Lucas 5:17. We find this in Luke 5, La última 17.
16. 17. La última parte del texto dice: The last part of the verse says y el poder de Dios estaba con él para sanar. that the power of God was with him to heal. Mire, ese poder estaba siempre con él. That power was always with him. Siempre. Always. Porque él fue ungido con Espíritu Santo y poder. Because he was anointed with the Holy Spirit and Y with él power. andaba haciendo bienes And he walked doing y good sanando a los oprimidos por el and diablo. healing those who were oppressed by the devil. Porque Dios estaba con Because él God was with him por medio del Espíritu through Santo. the Holy Spirit. Ese poder siempre estaba con él. That power was always with him. Pero lamentablemente, But sadly, en algunos lugares, in some places, dice la Biblia the Bible says que él no pudo hacer milagros that he could not perform any a miracles causa de la incredulidad de ellos. because of their unbelief. Así que, hermano, estas cosas se requieren So, brethren, this is required para nosotros ver maravillas. for us to see marvelous things. Personas que se aparten y cumplan con su ministerio de intercesión en la presencia del People who Señor. will set themselves aside and fulfill the ministry. Y personas que sean ungidas con Espíritu Santo y poder. And people who are anointed with the Holy Spirit and with power. Amén. Amen. Necesitamos estos ministerios en la iglesia. We need these ministries within the church. Necesitamos estas funciones en la We iglesia. need these functions within the church. Primera Corintios 12:28 dice 1 Corinthians 12:28 says, que el Señor puso en la iglesia and God has appointed in the church no solo los que sanan, not only the ones who heal, no solo los que hacen milagros, not only the ones who do sino miracles, también los que ayudan. but also those who help. Necesitamos personas que ayuden en la We iglesia. need helpers in the church. Y nosotros vamos a orar And we are going to pray para poder identificar to be able to la identify función que el Señor quiere que nosotros cumplamos en el cuerpo de Jesucristo. the function that the Lord wants us to fulfill in the body of Así que la Christ. iglesia, en tercer lugar, necesita a los que ayudan. So thirdly, the church needs those helpers. Como aquellos hombres que llevaban al paralítico. Like those men who carried the paralytic. En Lucas 5:18. In Luke 5:18, Dice que procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. it says that they sought to bring him in and lay him before Jesus. Tremenda bendición, What a hermano. tremendous blessing, brethren. Necesitamos esas personas en We la need iglesia. those people in the church. Y dice la Biblia en el verso 19. And the Bible says in verse 19 Y como no pudieron that since they were not able to llevarle adentro bring him in a causa de la multitud, because of the crowd, subieron encima de la casa they went up on the y por housetop el tejado le bajaron and let him down con todo y lecho, with his bed and all, poniéndole delante de nuestro Señor putting Jesucristo. him into the midst before Jesus. Necesitamos esas personas en la We need iglesia. those people in the church, Las personas que ayudan, those people who help, personas que están dispuestas y disponibles, people who are willing and available, hombres y mujeres de fe, men and women of faith, dispuestos y determinados willing and determined a llevar al necesitado a los pies de to Jesucristo. take those who are in need to the feet of Jesus Aunque Christ. no hagan milagros, Even if they don't perform aunque no miracles, sanen enfermos, even if they don't heal the sick, aunque no tengan el don de diversos géneros de lengua, even if they do not have the gift of diverse pero tongues. esas personas son necesarias But en la those iglesia. people are necessary within the church. Personas que sienten pasión People who feel passion por los necesitados, for those who are que needy. sienten compasión por los necesitados People who feel compassion for those in need. y están dispuestos y determinados And they are willing and determined a llevar al necesitado a los pies de Jesucristo. to take the needy ones to the feet Y hay of muchas Jesus. maneras de hacer esto, hermano. And there are many ways to do this. Nosotros podemos presentarle el plan de salvación a los perdidos, We can present the plan of salvation to the lost, al necesitado, to those who are in y de need, esa manera llevarlos a los pies de and Jesucristo. in this way bring them to the feet of Jesus Christ. También nosotros podemos llevarlos a los pies de Jesucristo presentándolos delante de Dios en oración. We can also bring them to the feet of Jesus Christ by presenting them before God in prayer Y haciendo intercesión por and ellos. interceding for them. Mire, cuando esta dinámica se da en la iglesia Listen, when these things happen within the y church todos cumplen su función, and we all fulfill our function,
Dios manifiesta su gloria. God will manifest His glory. Dios manifiesta su presencia. God will manifest El His Señor presence. hace cosas maravillosas. God will do marvelous things. Y la gente sale de los servicios And people leave the services glorificando a Dios glorifying y God diciendo: and saying, hoy hemos visto maravillas. today we have seen strange and marvelous things. Gloria a Dios. Escuche bien, usted puede comenzar sirviendo a las mesas como Esteban Listen well, you can begin by serving the tables as Stephen did. y luego Dios promoverlo. And then later God promotes you. Porque el Señor es el que da esas promociones. Because God is the one who gives those Es promotions. triste cuando nosotros somos los que buscamos la promoción de una manera inapropiada. It's sad when we look for these promotions inappropriately. Sí, nosotros hemos visto en nuestra trayectoria Through time we have seen personas en las congregaciones people in the congregations que están siempre interesados en puestos en la iglesia who are always interested in certain positions in the y church. ellos mismos quieren ubicarse. And they want to allocate themselves. Santo. Pero qué bueno cuando es el Señor el que lo hace. It's when it is God who does it. La persona a veces comienza sirviendo a las mesas The person usually begins by serving the table, y el Señor lo promueve. and the Lord promotes him. Hechos 6:8 dice Acts 6:8 says Dice que Esteban fue promovido. that Stephen was promoted. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. It said, Stephen, full of faith and power, did great wonders and signs among the people. Y el que servía las mesas, And those who served the tables, ahora lo vemos operando en lo sobrenatural. he who served the table, now we see operating in the Ahora lo supernatural. vemos funcionando en la manifestación de los dones del Espíritu. We see him functioning in the manifestations of the gifts of the Spirit. Hermano, eso lo hace Dios. Brethren, this is what God does. Porque es Él el que coloca cada miembro en el cuerpo como Él quiere. Because it is He who positions each member in the body as He pleases. Así que yo les exhorto a So orar I exhort you to pray para que Dios nos ayude so that God would help us a identificar nuestra función en el cuerpo de to Jesucristo. identify our function in the body of Jesus. Oremos Let's pray para que el Señor nos enseñe, so that the Lord will show us, will teach us a desempeñar responsablemente nuestra función en el cuerpo de Jesucristo. to fulfill our function responsibly within the body of Jesus. Para que la iglesia sea edificada. So that the church will be edified. Para que la iglesia sea fortalecida. So that the church will be strengthened. Para que la iglesia crezca espiritual y numéricamente. So that the church will grow spiritually and Y numerically. aún las almas difíciles, And even the difficult souls, esas personas que son duros para el evangelio, those who are hard with the gospel, se conviertan al Señor. will be converted to El Jesus. Señor nos ayude. May the Lord help Vamos us. a inclinar nuestros Let us bow rostros down our y heads demos gracias a Dios and give thanks to God por su palabra for His y word por su presencia and en for este His lugar. presence in this place. Yo quiero hacer un llamado a este altar. I would like to make an altar call. Si hubiera alguien aquí que todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador, If there is anyone here who has not accepted Jesus as their yo Savior, le invito a dar ese gran paso de fe. I invite you to take this great step of Si faith. usted estuvo en el camino del Señor y se apartó, If you were in the way of the Lord and you yo le departed, invito a reconciliarse con I Él. invite you to be reconciled. Aproveche esta oportunidad. Take advantage of this opportunity. Ahora yo quiero hablar, Now I want to speak. quiero dirigirme I want to a address todos los hermanos que escucharon atentamente el mensaje de la palabra, all of those who listen attentively to the Word of God que están proponiendo en su corazón and who are purposing in their hearts clamar a Dios en to oración cry out to God in prayer para que el Señor por medio de su Santo Espíritu so that the Lord through His Holy le Spirit revele cuál es la función que Él quiere que usted desempeñe en el cuerpo de Jesucristo. will reveal the function that He would like you to do in the body of Si Jesus usted es Christ. esas personas If you are one of those people que está ahí hablando con el who are Señor, there speaking with the Lord, diciéndole al Señor, Señor, yo quiero obedecerte, telling the Lord, Lord, I want to obey you. yo quiero cumplir tu I want to propósito, fulfill your yo purpose. quiero hacer tu I voluntad, want to do Señor. your will. Yo quiero llevar fruto abundante para I want to ti bear abundant fruit y for que mi you. fruto And that my permanezca. fruit will remain. Señor, ayúdame Lord, help a me identificar to identify mi función en el cuerpo de my Jesucristo. function in the body of Si usted es Jesus esa Christ. persona, If you are that yo person, le invito a ponerse de pie. I ahí en invite su you to sitio. stand to your feet.
Thank you, Jesus. Me pongo de acuerdo, oh Dios, en esta hora con todos estos hermanos que están de pie, que de corazón responden a tu palabra, que han recibido tu palabra en sus corazones y con sinceridad, con humildad te piden en esta hora, Señor, que tú les ayude a identificar la función que tú quieres que ellos desempeñen en el cuerpo de Jesucristo. Que a partir de hoy, Señor, nosotros intensifiquemos nuestro clamor y nuestra oración. Que nos apartemos a lugares apartados. Que entremos en el aposento, cerrada la puerta. Que clamemos a ti, Señor, pidiéndote dirección. Gracias, Señor, te adoramos. Pidiéndote sabiduría. Pidiéndote que tú nos reveles cuál es la función, cuál es la actividad propia que tú quieres que nosotros desempeñemos en el cuerpo de Jesucristo. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y que el enemigo sea avergonzado. Que alcancemos mayor número de almas para Jesucristo. Sí, Señor. Que tu iglesia sea fortalecida. Tu iglesia crezca espiritual y numéricamente. Sí, Jesús, aleluya. Alcanza, Padre. Es mi oración en esta hora. En el nombre de Jesucristo.